Finalmente hemos llegado al comienzo del tercero y último de los tres patriarcas de la nación de Israel, Jacob, cuyo nombre más adelante es cambiado a Israel. Podemos decir con precisión que el resto del libro de Génesis nos relata la vida de Jacob. Sus pruebas con Labán, del capítulo 28 al 31, sus pruebas al volver a enfrentar a su hermano Esaú, capítulo 32 y 33, sus pruebas con sus hijos, capítulo 34 hasta el 39, y a partir del capítulo 39 el énfasis se le da a José, el mayor de los únicos dos hijos que Raquel le dio a Jacob. Sin embargo, se ha dicho que la historia de José es en realidad una parte de la historia y vida de Jacob. La verdadera razón por la que Rebeca planeó la partida de Jacob de su hogar fue para evitar el peligro de la venganza de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú dijo, cuando mi padre muera voy a matar a mi hermano? Se quedó bien amargado contra su hermano porque le había le había robado la primogenitura, cuando en realidad él se la había vendido. Pero la manera en que lo hizo y luego engañando a su padre, pues estuvo mal. Y su madre lo instigó. Ya vimos eso en la enseñanza del capítulo anterior. Y Jacob sabía que lo que estaba haciendo mal, de engañar a su padre, pero lo hizo de todas formas. Y pues después vienen las consecuencias de decisiones incorrectas, ¿verdad? De pecado. Y vemos que Rebeca fue privada de sus dos hijos de ese punto en adelante. Pero bueno, la excusa de Rebeca era que quería que Jacob, o lo que ella también deseaba, era que Jacob hallara una esposa dentro de la familia, una esposa piadosa. Así como Abraham quería para su hijo Isaac, también Rebeca quería para su hijo Jacob. Las mujeres paganas con las que se había casado Esaú estaban causando problemas en el hogar de Isaac y Rebeca, como siempre sucede cuando el pueblo de Dios emparenta o se casa a alguien del pueblo de Dios fuera de la voluntad de Dios. Después vienen las consecuencias, después vienen los problemas. La palabra de Dios no está ahí nada más como sugerencias, está ahí para obedecerla. Son mandamientos, son preceptos y principios que haremos bien en tomar muy en serio y obedecer. No está ahí para que lo consideres y sigas haciendo lo que tú quieres. Y cuando Dios dice que no debes de unirte en yugo desigual con los incrédulos, Dios está hablando en serio y Dios sabe por qué. Amén. Entonces eso es algo terrible que puede, un error terrible que puede cometer uno de sus hijos, de sus hijas, en casarse con un inconverso. Van a batallar mucho, van a sufrir. Y no nada más ellos, toda la familia. Porque, ¿sabe? Cuando se casan los muchachos, te casas con toda la familia. Es la verdad. O sea, entras a hacer parentesco con toda una familia. Y entonces estaban causando problemas en el hogar de Rebeca y de Isaac. Le molestaban esas mujeres cananitas que había tomado Esaú, y no quería que su hijo Jacob cometiera el mismo error. Entonces quería enviarlo a la casa de su hermano, de Labán, en el tiempo apropiado, pero su plan falló. No salieron las cosas como ella pensaba. Nunca se imaginaba que iba a agarrarle tanto coraje a su hermano, y entonces lo manda a prisa que se vaya antes de que su hermano lo mate. Jacob, como dijimos, nunca volvió a ver a su madre. Y tengo aquí en mis notas Santiago 4, 13 al 17, si quiere ir buscándolo. Dejen una marca en Génesis 29, pero todos como cristianos haríamos bien en poner atención a esta advertencia que nos da Santiago. Santiago 4, versículo 13. Búsquelo, por favor, Santiago 4, 13. He dicho muchas veces, la Biblia, la palabra de Dios es para el cristiano. Amén. No es para el inconverso. El inconverso le importa poco lo que dice Dios. Y Dios no se está dirigiendo al inconverso. Dios se dirige a sus hijos, a su pueblo, al creyente. Amén. Además, el cristiano tiene el Espíritu Santo y tiene por eso tiene discernimiento para poder entender
la palabra de Dios. El incrédulo no, el incrédulo necesita el evangelio, necesita ser salvo. Entonces, esto es para nosotros, primeramente y únicamente para nosotros como hijos de Dios, para conocer la palabra de Dios y para obedecerla, para tomarla en serio. Santiago 4, versículo 13, dice al cristiano: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Así dice la gente del mundo, hacen sus planes. Hacen sus planes, tienen sus planes ya, ¿verdad? Lo que ellos van a hacer, lo que creen que van a hacer el resto de sus vidas, con sus negocios, con sus familias, todo, pero no el cristiano. Dice ahí el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Sabe? ¿Entiende lo que está diciendo la Biblia? El que hace planes sin tomar cuenta de Dios y ver si es la voluntad de Dios o no, es jactancia, es orgullo, es soberbia, y Dios resiste a los soberbios. Dice versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay excusa para el cristiano. Antes de ser cristianos, antes de conocer la Biblia, podíamos decir que no sabíamos, pero ya después de ser cristianos, sí sabemos. Y cuando hacemos nuestros propios planes, hacemos mi propia voluntad sin considerar si Dios quiere o no quiere Dios, en el tiempo de Dios, como he estado predicando con esta serie, al rato vienen las consecuencias. Porque Dios a sus hijos, porque los ama, los disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. La Biblia lo dice. Así es. Amén. Amén. Entonces los planes de Rebeca, ella lo tenía todo planeado. Dijo, voy a hacerle así para que mi hijo agarre la bendición, Dios lo va a bendecir, y luego lo mando con mi familia para que se case con una muchacha, va a regresar y ya va a vivir en casa, vamos a ser felices y todo va a estar bien. Pero cómo hizo las cosas, los medios que tomó, las medidas que tomó, no le agradaron a Dios. Y el precio que pagó Rebeca fue que ya nunca volvió a ver a sus dos hijos. Ahora es ideal y maravilloso cuando un hijo puede dejar su hogar con la bendición de sus padres y especialmente con la bendición de Dios. Digo, eso es lo que deberíamos de querer para todos nuestros hijos, que salgan bien de su casa con la bendición de ambos padres, con la bendición de Dios, ¿verdad? Pero Jacob no iba a poder vivir y salir adelante en su vida con la fe de su padre. ¿Por qué digo esto? Jacob era mañoso, era tramposo, era usurpador. Estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera, como su madre le había enseñado. Y sí, había aprendido lo que era la bendición de Dios y la fe de su padre y lo que a su padre aprendió de su abuelo, pero Jacob necesitaba tener su propia experiencia personal con el Señor. Y nuestros hijos también, hermanos. Nuestros hijos no pueden vivir con nuestra fe prestada. ¿Sí me está siguiendo? Y nada más tenemos un corto tiempo que los vamos a tener en casa para orar y pedirle al Señor que ellos, la doctrina, la fe en ellos esté bien arraigada y que desarrollen sus propias convicciones para que cuando salgan de su hogar tengan la bendición de Dios, hagan la voluntad de Dios y tengan la bendición de Dios. Pero no nada más porque son nuestros hijos todo les va a ir bien, no. Es triste ver hijos de cristianos viviendo como inconversos, como incrédulos, cuando no aprendieron así, por lo menos en la iglesia no. Y me imagino que a algo le trataron de inculcar sus padres de los caminos del Señor. Pero lo que estoy diciendo es que a veces lo que está faltando es que nuestros muchachos tengan un encuentro personal con el Señor, ellos. Amén. Por eso no me canso de decir, ¿es su hijo salvo? ¿Es su hija salva? ¿Demuestra fruto de un creyente? ¿Qué decisiones recientes ha tomado su hijo, su hija? ¿Está creciendo espiritualmente? ¿Usted puede ver fruto en su vida como cristiano? ¿O nomás vienen a calentar la banca?
y tienen la Biblia ahí, pero nunca la abren. No oran. Usted tiene que decirles que oren. Ni saben orar. No saben encontrar un libro de la Biblia, un capítulo, un versículo, pero sí saben manejar el teléfono y la tecnología bien, y saben un montón de cosas, pero no saben lo espiritual, no lo conocen, no ponen atención en el servicio. Yo los veo de aquí, algunos de sus hijos que no están aquí pero no están aquí, están en otro lugar. Tienen una mirada perdida, no están mirándome a mí, no están poniendo atención, o están mirando para abajo, o están platicando con alguien más. Y usted ahí está pintado porque no les dice nada. Ajá. Y digo yo, fuera mi hijo, mi hija que estuviera ahí a mi lado y está portando de esa manera, yo ya lo hubiera sacado para afuera, le hubiera puesto una buena regañada. Yo no lo dejaría sentarse con sus amiguitos, lo tendría sentado ahí cerca de mí, donde yo pueda ver que está buscando en la Biblia, que está poniendo atención, y cuando pasa servicio tras servicio y tras servicio y nunca pasan al frente a tomar ni una decisión, me preocuparía. Así es. Pues ¿por qué otros sí toman decisiones y tú no, hijo? Tú no, hijo. ¿No te habló Dios? ¿No hay nada que arreglar en tu vida? ¿Todo está perfectamente bien? Y la razón muchas veces es que nuestros hijos no conocen no tienen un caminar personal con el Señor, no han tenido un encuentro personal con el Señor. Porque cuando un joven, una señorita, de veras Dios agarra su corazón, se nota la diferencia luego. De otra manera, nomás estamos criando a hijos religiosos, buenos bautistas. Pero nunca el ser bautista salvó a nadie. Amén. Bueno. Ser bautista no transforma vidas. Cierto. Una religión no puede cambiar una vida. Ajá. Amén. Amén. Tenía Jacob que él personalmente tener un encuentro con Dios y decidir por sí mismo, oiga bien, si el Dios de su padre sería su Dios. ¿Sabe que es una decisión? Así es. Nuestros hijos necesitan decidir, el Dios de mis padres va a ser mi Dios también. Amén. El Salvador de mis padres va a ser mi Salvador también. Y no nada más porque eso es lo que he conocido toda mi vida, es lo que me han inculcado mis padres. Y eso es lo que ocurre en este capítulo. Dios se le aparece a Jacob en Betel y Jacob tiene un encuentro personal con Dios. Desafortunadamente Jacob necesitó más de 20 años, que pasaran más de 20 años para llegar a un punto en su vida en el cual realmente se rindiera a la voluntad de Dios. Y qué caro le costó su incredulidad y su rebelión. Regrese allá a Génesis 28, versículo 10. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Ahora, no sé si usted había considerado esto. Yo lo había oído, se me había olvidado, no le había puesto mucha atención, pero estudiando, ¿verdad? Hay que saber que Jacob ya no era un joven cuando salió rumbo a Harán. Cuando dejó a su padre y a su madre, se fue rumbo a Harán. Jacob tenía por lo menos 77 años de edad. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, en Génesis 47:9, mire allá conmigo, vaya unas páginas hacia adelante. Génesis 47, versículo 9. Cuando es llevado a Egipto y habla con Faraón, le dice a Faraón su edad. Y dijo, versículo 8, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces Jacob tenía 130 años cuando llegó a Egipto. José tenía 17 años cuando lo vendieron sus hermanos.
y tenía 30 años cuando lo presentaron a Faraón. Entonces, eso está en Génesis 41. Mire Génesis 41, versículo 46. Génesis 41, 46. José era el hijo de Jacob. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Si sumamos los 13 años que José fue siervo de Potifar, porque tenía 30 años cuando fue presentado a Faraón, y tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. 13 años pasaron entre el tiempo que fue siervo de Potifar y luego en la cárcel. Y luego, si añadimos a esos 13 años 7 años, él siendo ya gobernador de Egipto, los 7 años de abundancia de las vacas gordas, ¿se acuerdan? Y luego 2 años más de hambre, de hambruna, son 9. Entonces, quiere decir que José tenía 39 años cuando su padre Jacob fue llevado a Egipto. Esto quiere decir que José nació a los 91 años de edad de Jacob, si hacen las matemáticas. Ya tenía Jacob 91 años cuando nació José, menos los 14 años que había servido a Labán por sus 2 esposas. Quiere decir que Jacob tenía aproximadamente 77 años de edad cuando salió de su casa, cuando empezó su jornada espiritual personal. No era un niño, no era un joven, no era un adulto joven, ya era un hombre maduro de 77 años. Ahora, los hombres vivían mucho más tiempo que el día de hoy. Ya ahora a los 77 años ya tienes un pie en la tumba, dicen, ¿verdad? No sé, perdone si alguien tiene 77, no. Pero en aquel entonces los hombres vivían más tiempo, duraban más tiempo, pero ya era un hombre maduro. Entonces, cuando él comenzó su jornada, yo le he puesto su jornada espiritual personal. ¿Y qué es lo que vemos en esa visión, ese sueño que tuvo Jacob? Primeramente, ¿verdad? Vean versículo 10 al 12, el sueño que tuvo Jacob. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Fue una visión celestial, una visión del cielo abierto y una escalera, la cual es un símbolo de Jesucristo, el único camino, la única puerta y la única entrada al cielo. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo dijo: yo soy el camino. No dijo soy un camino, dijo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo, esa escalera representa a Cristo, el único camino, la única puerta, la única entrada al cielo. Quiero que vaya y compare otro pasaje, Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 43. Juan 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Medio sarcástico, ¿no? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, que vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
¿Quién más puede saber lo que yo estaba haciendo? Nadie me estaba mirando, pero el Señor está en todo lugar. Versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Versículo 51, aquí está la conexión. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si regresa a Génesis 28, versículo 12, dice que vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Sí está conmigo, ¿verdad? Y luego en el versículo 13 dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, lo alto de la escalera, desde el cielo, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Estas palabras, yo soy, no son cualquiera palabras. Así es. Mire Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Cada vez que vemos al Señor decir yo soy, está haciendo una declaración muy importante, que los judíos así cliqueaba, como dicen en su conocimiento. Amén. ¿Quién es el que dice yo soy en el Antiguo Testamento? Jehová Dios. Y aquí Jesús, varias veces en el Nuevo Testamento, dice yo soy. ¿Se acuerda que cuando estaba a Moisés, se le apareció Dios a Moisés? Moisés le pregunta, y si me preguntan quién me envió, ¿quién les diré que me envió? Tú les dirás, yo soy, me ha enviado. Amén. El yo soy, el único que hay, el único Dios. Así es. ¿Sí me está siguiendo? Mire Juan 8:51. 8:51. De cierto os digo, aquí está Cristo hablando con los fariseos y los escribas. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y luego mire lo que les dice Jesús. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Fíjense nada más. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Lo consideraban blasfemia. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, que Él era Dios, que Él era el Jehová del Antiguo Testamento. Por si usted no sabe, hermano, hermana, querido amigo que nos visita, Jesús es el Dios todopoderoso de la Biblia. Amén. Jesús es Dios. Así es. No, pero Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Amén. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Así es. Jesús es Dios. ¿Por qué dice que es Dios? Porque nadie tiene poder para hacer lo que Cristo hizo, sino Dios. Así es. ¿Quién más alimenta a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes? ¿Quién más le obedecen las olas del mar y el viento y se detiene la tempestad? Así es. Amén. ¿Ah? ¿Quién más resucita a un muerto de entre los muertos? Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Él es Dios. Y eso es fundamental. Así es. Es esencial para alguien poder poner su fe en Cristo y ser salvo. Amén. Jesús dijo bien claramente, si no creéis que yo soy,
moriréis en vuestros pecados. Así dijo Cristo. Si no creéis que yo soy el Dios Todopoderoso, moriréis en vuestros pecados. Buenos. Jesús no fue nada Amén. más un buen hombre, un buen profeta, el Hijo de Dios como otra persona, no. Fue 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Cierto. ¿Sí me está siguiendo? Y eso es bien importante creerlo. Dice la Biblia que si confesares en tu corazón que Jesús es el Señor, el mismo Señor del Antiguo Testamento. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve cómo es necesario para la salvación? Por eso los testigos de Jehová no pueden ser salvos, porque niegan que Jesucristo es Dios. Así No es. puedes Cierto. decir, oh sí, yo creo que Jesús era un buen hombre, un buen maestro, un buen profeta, pero no es Dios, porque si no es Dios, entonces Jesús fue mentiroso. Ajá. No puedes decir las dos cosas. Si no es Dios, si no es quien Él dijo que era, entonces tampoco fue un buen profeta, fue un falso profeta. Cierto. Tampoco fue un buen maestro, fue un falso maestro. ¿Sí me está siguiendo? Amén. A veces nos critican a nosotros los bautistas por ser tan celosos, exigentes en cuanto a la doctrina, hermanos, pero la doctrina es todo. Así es. La doctrina de la salvación es la más importante de todos. Si no estás bien en cuanto a esa doctrina, no puedes ser salvo. Amén. Hay algunos que niegan la deidad de Jesucristo, como los testigos de Jehová, como los mormones, que dicen que Jesús sí fue un gran profeta, pero que su profeta José Smith fue mayor profeta que Jesús, y que la salvación no está en Jesús únicamente. Entonces no son salvos. El católico dice que cree en Jesucristo, pero no cree que Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Dice, no, también tienes que confesarte con el cura, tienes que comulgar, tienes que guardar los sacramentos, porque si no haces eso, entonces no puedes entrar al cielo. Entonces, ¿quién salva? ¿Los sacramentos de la iglesia o Cristo salva? ¿Quién de los dos salva? Cristo. ¿Ah? Amén. Es que no puedes creer en Cristo y en otra cosa. Es Cristo y únicamente Cristo. Así es. Amén. Pero hay mucha confusión afuera, y muchos se quieren llamar cristianos, se autodenominan cristianos cuando realmente no lo son. ¿Se acuerda que el católico años atrás él decía, yo soy católico? Era muy celoso de su religión católica. Pero hoy en día ya no se llaman católicos, se llaman cristianos. Cierto. Somos cristianos, aunque nosotros también somos cristianos. Ajá. Pero no, siempre ha habido una diferencia, y los de la antigua generación saben muy claramente que un evangélico, un cristiano, un creyente es muy diferente a un católico. Ajá. Porque uno está confiando en sus buenas obras, en la religión, en la misa, en la hostia, en el Papa, en todo eso. El otro está confiando únicamente en Cristo. Amén. El cristiano está confiando únicamente en Así Cristo. es. Yo he dicho esto muchas veces, Dios es un Dios que discrimina, y a algunos como que eso les cae, ¿qué? Sí, hay una enseñanza teológica de la discriminación en la Biblia. Dios discrimina entre el justo y el pecador, entre el necio y el sabio, Ajá. entre el obediente y el desobediente. Cierto. ¿Sí o no? Y Dios dice que Él está cerca, tiene comunión íntima con los justos, pero Él está lejos de los impíos. ¿Sí o no dice eso? Amén. Entonces, nos hemos preocupado mucho de no decir cosas que ofendan a la gente, hermanos. Si no, no estamos hablando de andar buscando pleito con nadie, pero tenemos que saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es el único camino al cielo. Así es. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro camino al cielo, Cristo es el único camino. Eso es medio exclusivista, ¿no, pastor? Está siendo muy exclusivista. No,
Cristo es inclusivo, porque Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él invita a todos, no importa el pecado que has cometido, no importa de dónde vienes, qué has hecho, Cristo te perdona y te salva. Así es. Pero si quieres entrar al cielo, tiene que ser a través de Cristo. Cierto. Bueno. Y tantas otras religiones que hay, pastor, que creen diferente. ¿Ellos a dónde van a ir? Pues al infierno. Porque la religión no salva. Y si hay alguno que asiste aquí a la Bautista y no ha puesto su fe en Cristo, también se va a ir al infierno. Así es. Porque la Bautista tampoco te salva. Cierto. Y ese es el peligro que a veces se enfrentan muchos de nuestros muchachos y nuestros niños. De que ya tienen la costumbre de congregarse aquí, de todo lo que hacemos aquí en la iglesia, pero no han tenido un verdadero encuentro con Cristo personal. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Entonces, Cristo nos abre el cielo. La escalera es un cuadro de Cristo como el único camino de la tierra al cielo. Él nos abre el cielo y trae a nuestra vida las bendiciones del cielo. Y solo Él puede llevarnos al cielo. Jacob pensó que era un desierto solitario donde se acostó, cuando se acostó a dormir, que estaba solo en medio del desierto, nadie cerca, y despertó para descubrir que había estado en la misma puerta del cielo. Esta fue la primera de por lo menos 7 veces que Dios se le apareció en visión a Jacob. Los ángeles en la escalera eran una señal del cuidado de Dios. Mire Salmos 91. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Salmos 91. Dios estaba queriéndole enseñar algo a Jacob. Recuerde que Jesús está por toda la Biblia. Si buscamos a Jesús, Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y todas las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y desde Mateo hasta Apocalipsis, de una forma u otra nos dan a conocer a Cristo Jesús. Él es el tema principal de la Biblia, de la palabra de Dios, porque Él es la palabra eterna encarnada. Amén. Amén. Salmos 91, versículo 10. ¿Ya lo encontró? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es una promesa de Dios para su pueblo. Y recuerde que nosotros, lo que no éramos pueblo en Cristo, ahora somos pueblo de Dios. Entonces es una promesa que me puedo apropiar de ella. La Biblia dice que Él mandará a sus ángeles a protegerme, a mí, a mis hijos, a mi familia. Él cuida de sus hijos. Y a veces creo que por eso los hijos de Dios nos libramos de tantas cosas que nos hubieran pasado, pero hay alguien siempre velando y cuidando sobre nosotros. Amén. Dios manda a sus ángeles. En el año 2000 les he contado cómo fuimos para Amarillo. El 24, terminando aquí el servicio, nos fuimos para Amarillo. Allá estaba mi hermano, su familia, los niños estaban pequeños todavía, y nos fuimos en la van de la iglesia. Era una van viejita, no tenía cinturones de seguridad, nada más los únicos 2 cinturones que tenían los 2 de enfrente, y todos los demás iban sin cinturones, ¿verdad? Y pues era lo único que teníamos. Nos fuimos en esa van para allá, y pasamos un ratito el 24 de la noche ahí con ellos, y en la mañana los niños se levantaron, abrieron los regalos, desayunamos y pasamos el día, y yo necesitábamos regresar el 25. Entonces le dije a mi hermano, ya nos tenemos que ir, y empezó a nevar, y empezó a ponerse bien frío. Allí cambia la temperatura bien rápido. Y entonces, pues nosotros ignorantes, nunca realmente nos había tocado manejar así en clima así, veníamos de California. Entonces, una vez fuimos a Colorado y casi nos matábamos ahí por ratón, pero ahí íbamos de necios queriendo llegar a Colorado porque me habían invitado a ir a predicar allá, y era la noche, ya bien noche, y estaba
cayendo una nevadota y el camino estaba blanco y la van también era la van, se me hacía para todos lados y digo, ahora ni loco que me animo a manejar así en ese clima, pero estaba más joven y recuerde que joven igual menso, ¿verdad? Y entonces uno va diciendo, sí la hacemos, no va a pasar nada. Y ahí vamos con los niños y todos y milagrosamente nos libramos de un accidente esa vez, pero esta vez en Amarillo salimos y estábamos asando una carne afuera y comimos y se estaba haciendo tarde y usted sabe que para esta fecha se oscurece temprano y justo era para esa hora de las 5:30 cuando ya está oscureciendo que dijimos, no, ya nos tenemos que ir y ahí vamos. Y estaba poniéndose más y más feo el camino, salimos de Amarillo, iba el tráfico si acaso a 30 millas por hora en el freeway porque apenas se podía ver de la nieve que estaba cayendo y el camino se estaba viendo más y más blanco y no habían limpiado las de esas máquinas que limpian y llegamos precisamente ahí al pueblito de Vega a echar gasolina. Tenía que literalmente estarle tumbando el hielo a los wipers porque se congelaban y ya no limpiaban el vidrio y era para que yo de tonto hubiera dado cuenta, no, mejor paramos y nos quedamos aquí la noche o me regreso con mi hermano, pero no, sí vamos y iba mi papá y mi mamá con nosotros, iban mis 3 hijos y aparte nos habíamos traído a 2 sobrinas que nos habían encargado mi hermano, entonces traemos la van llena de regreso y pasamos a Vega y salimos de Vega de echar gasolina, limpiar los vidrios de la van y todo y ahí vamos manejando y subimos un puente así y al empezar a bajar el puente puro hielo negro y nada más me acuerdo haberle dicho vamos a volcarnos porque ya perdí control y ya iba de lado. Y iba rumbo a la parte del camellón de en medio donde no hay más que tierra y zacate y yo sabía en cuanto le pegue ahí voy a empezar a dar vueltas y sí, dicho y hecho, en cuanto las llantas pegaron contra esa parte empezamos a dar vueltas así, una van de esas de 12 pasajeros, como 5 vueltas mínimos dimos y me acuerdo nada más, iba agarrado del volante, mi esposa de este lado y los ojos cerrados y nomás sentía el vidrio que me estrellaba aquí, la nieve si le enseñara las fotos de la van cómo quedó completamente destrozada. Dimos vueltas, pero milagrosamente caímos sobre las 4 llantas y caímos del otro lado del freeway viendo de regreso para Amarillo. No, así. Íbamos para allá y empezamos a dar vueltas y terminamos volteando para allá sobre las 4 llantas. Y todas las ventanas estrelladas, todo oscuro. La van no se apagó, estaba prendida. Pero todo oscuro, todo oscuro, no se veía nada y nomás estaba entrando la nieve adentro, porque estaba soplando, estaba nevando. Y entonces nomás empezaron, estaba todo silencio y yo pensé, se salieron, pero empezamos a preguntar a los niños, papá, mamá, están, y todos empezaron a llorar los niños y ahí estaban todos, gracias a Dios, adentro de la van. Y no estamos bien y todo eso, y en eso me doy cuenta que estamos en el puro medio del freeway y a lo largo se ven las luces de un semi que viene. Entonces digo, tenemos que movernos de aquí, nos va a pegar, no va a poder parar porque está el hielo en la carretera y nos va a pegar, tenemos que movernos. Me salgo y le digo a mi papá que salga, estamos tratando porque la van no avanzaba. Y estaba tratando y nos pusimos atrás a empujar y le dije a ella, acelérale a la van, ponle en drive y dale, y yo no sé cómo, pero se movió la van hacia un lado suficiente justo cuando el semi pasó por ahí. Llegó la policía como 1 hora y media, 2 horas después. Estábamos todos temblando adentro y nos dijeron regresar a Amarillo es imposible ahorita. Han habido por lo menos unos 15 accidentes en este trecho y ya han habido varias fatalidades. Han tenido suerte, me dijo, que no les pasó nada. Y dije yo, qué suerte ni qué nada, fue el Señor que nos guardó. Nos llevó, vino la grúa y me fui yo con la grúa y en la patrulla se fueron los demás, nos llevaron
a un hotel que estaba otra vez ahí en Vega, y rentamos 2 cuartos y entramos y a revisar a las niñas, los niños cómo estaban todos, y sí, tenían cortadas, pero pequeñas cortadas de vidrio. Estaban bien, gracias a Dios, todos. Llegamos y estuvimos las bañó mi esposa, limpiándoles, estaban su pelo lleno de vidrio, en fin, tenían raspaduras en la cara y todo, pero estaban bien. Y en la mañana se dio cuenta mi esposa que mi hija Madeline tenía un cacho aquí de cabello arrancado, un cacho como así de grande, como una cora, con todo, con pelo y con piel arrancado, nomás tenía calvo ahí, así rojo. Entonces, bueno, ya, no necesitamos ir al hospital nadie, nos dijeron los hospitales están todos llenos, es que no los van a ver esta noche, mejor a ver si mañana, si bien que necesitan, mañana ya van. Y ya le hablé a mi hermano, le dije, no te preocupes, estamos bien, tus niñas están bien, mañana ya vienes por nosotros, y fue por nosotros. Fue una de las peores tormentas que pegaron a Amarillo, ahí estuvimos atorados por 3 días más sin poder salir. En fin, cuando finalmente salimos, regresamos para acá, nos veníamos en un carro prestado de mi hermano. Pasamos por el lugar donde me dijeron que tenían la van, en un yonque, ahí en Adrian, el pueblito de ese Adrián. Y entonces llegamos y sí, vimos la van toda achatada, toda, el techo estaba así, toda como que la habían agarrado, ¿verdad? Destrozada la van, las llantas metidas para adentro así. Yo no sé ni cómo se movió la van, porque el eje estaba quebrado. Entonces por eso le digo que tiene que ser el Señor que le da socorro a uno cuando menos piensa, porque la van estaba inservible, no se podía manejar, y sin embargo la pudimos mover. Pero no fuimos nosotros, fue el Señor. Entonces empezamos a ver lo que había quedado en la van, a revisar ahí. Y viendo afuera de la van, me di cuenta, mi hija Madeline iba sentada en el último asiento de atrás de la van. Y era una puerta grande que abría y tenía una ventana grande. Y la ventana pues estaba estrellada. Y el techo arriba de la ventana estaba así, y todo el fierro estaba así estaba como cuando agarra uno un bote de aluminio y lo hace así y se rompe y se pone todo filoso las puntas, así se veía la parte de afuera de la van. Y arriba, afuera, en la parte de afuera, en la pura esquinita donde está la puerta y el techo de la van, afuera, ahí estaba el pedazo de piel con cabello de mi hija, afuera. Entonces explíqueme eso. Entonces lo único que podemos deducir es que en algún momento, cuando íbamos dando vueltas, la cabeza de mi hija salió para afuera y el Señor me la metió otra vez. Pues no llevaba cinturón, nadie llevaba cinturón, todos andaban como canicas adentro de la van mientras iba dándose vueltas. ¿Sí me está siguiendo? Y pues vimos eso y nos llenamos de sentimiento, de horror, de imaginarnos, porque nos acababan de decir que otro accidente que pasó en este mismo trecho, un muchacho fue lanzado fuera del carro y quedó decapitado, que recogieron el cuerpo pero sin cabeza. Y eso le pudo haber pasado a nuestra hija, pero decimos, lo único que nos explicamos que fue un ángel del Señor que justo en el tiempo correcto nos protegió, porque pudo haber habido varias fatalidades en ese accidente con nosotros. ¿Sí me está siguiendo? Pero la Biblia dice aquí en Salmos 91 que Dios enviará ángeles. Amén. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Entonces los ángeles en la escalera eran, yo creo, una señal del cuidado y la protección de Dios, que estaba asegurándole a Jacob, no te preocupes, yo estoy contigo. Estos aparecieron a Jacob para protegerlo, oiga bien, también más adelante cuando estaba a punto de encontrarse con Esaú, su hermano. Mire Génesis 32, ya voy a dejarlo ahí, porque ya llegaron los muchachos y no quiero que escuchen lo que estoy diciendo. Génesis 32, versículo 1 al 3.
Génesis 32. ¿Ya lo encontró? Aquí Jacob está a punto de encontrarse con su hermano después de 20 años. Y las últimas palabras que escuchó a su hermano decir es: voy a matar a Jacob. Entonces Jacob va pensando: quizás aquí voy a morir. Porque su hermano venía y con mucha gente armada. Y él nomás iba con su grupo de gente, con sus niños, con sus esposas. Y los fue poniendo en diferentes grupitos y él se quedó solo para ir a encontrarse con su hermano. Usted se ha de imaginar, todo venía a la memoria de Jacob diciendo todo lo que él hizo. Cómo chantajeó a su hermano para que le vendiera su primogenitura, cómo engañó a su padre, el coraje que le agarró su hermano y que había dicho: voy a matarlo. Le tenía tanto rencor, tanta amargura. Y ya, no sabía qué iba a pasar. Y dice versículo 1 ahí en 32, Génesis 32, Jacob siguió su camino y mire lo que dice: y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así iréis a mi señor Esaú. En fin, en otro día vamos a leer ese pasaje, vamos a llegar eventualmente. Pero ¿se acuerda cuando el siervo de Eliseo están rodeados del ejército de Asiria, que piensa que los van a matar, no hay esperanza, no hay salida? Y Eliseo le dice a Dios: ábrele los ojos para que vea. Y el siervo Jesse sale y dice que vio todo alrededor huestes de ángeles que rodeaban el campamento con espadas desenvainadas, listos para pelear por el siervo de Dios. Y yo creo que los enemigos sí pudieron darse cuenta de que los estaban protegiendo, que Eliseo y su siervo tenían protección. Y yo creo de alguna forma que Esaú cambió su actitud antes de llegar a donde estaba Jacob, porque estaban esos ángeles allí. Quizás ya no los veía Jacob, pero ahí estaban presentes, listos para protegerlo, porque Dios había hecho una promesa y Dios va a cumplir sus promesas. ¿Sí me está siguiendo? Se cuenta en la guerra de 6 días de Israel, en los 60 fue, ¿no? En el 68, que Israel estaba rodeado, eso no fue hace mucho tiempo, estaba rodeado por un ejército muchísimo más grande que el ejército de Israel. El ejército de Israel apenas iba agarrando fuerza, apenas iba desarrollándose. Y estaba rodeado, hasta el día de hoy Israel está rodeado de musulmanes que los odian a muerte. Y dice que estaban para ser vencidos, para ser derrotados. Y dan testimonio, tiene que leerlo, ahí están los libros. Y hay entrevistas, porque no fue hace tanto tiempo. Que de una manera inexplicable el enemigo retrocede y Israel agarra la victoria cuando tenía toda la de perder. Amén. Así es. Pero hay testigos que dicen que vieron que Israel tenía un tremendo ejército cuando no lo tenía. ¿Qué fue lo que vieron? Yo creo que ángeles de Dios. Amén. Amén. Entonces, el sueño que tuvo Jacob es muy famoso. En inglés le llaman Jacob's Ladder, la escalera que vio Jacob. Una visión celestial. Y vamos a ver la voz de Dios y la promesa que le da a Jacob, promesa que le había dado a Abraham, su abuelo, a Isaac, su padre, y ahora se la confirma a Jacob. Dios es un Dios que cumple promesas. Amén. Dios es un Dios que cuida a sus hijos. Cierto. Y vamos a ver una actitud equivocada que tuvo Jacob aquí, porque dice la Biblia que después de darse cuenta que era casa de Dios y puerta del cielo, dijo: cuán terrible es este lugar. Que tuvo miedo. Y dijo, se espantó, dijo: cuán terrible es este lugar.
no es más que casa de Dios, puerta del cielo. Y se va de ahí por 20 años, lleno de fracasos, de caídas, porque no se quedó ahí donde estaba la bendición de Dios, porque tuvo miedo, oiga bien, no de Dios, del compromiso con Dios. Compromiso con Dios. Y así pasa con muchos cristianos, que no se quedan donde Dios puede bendecirlos, porque no le tienen miedo al compromiso con Dios. Vamos a entrar a eso con el favor de Dios la próxima semana. ¿Ok? Vamos a orar, Señor.